Hola, bienvenidos a Ron Studios. Bien, hoy día aprenderemos a aplicar el efecto arte pixel en Photoshop. Bien, el trabajo que vamos a hacer es muy parecido a lo que ustedes están viendo en pantalla, cómo hacer estos tipos de trabajo utilizando el arte pixel o pixel art como se le conoce, pero esta vez en Photoshop. Bien, para eso tenemos que configurar nuestro Photoshop para que pueda leer píxeles, ¿no? Así como cuadraditos y podamos dibujar de esta manera. Bueno, recuerden que es una resolución muy baja, ya que eh, este arte pues se define así, ¿no? Entonces para eso hagamos un archivo nuevo. Voy a hacer un archivo nuevo, por ejemplo, en este caso lo voy a hacer de 50 por 50 píxeles. 50 píxeles a una resolución de 72 píxeles, la más baja, ¿no? Entonces le damos clic en crear. Ahí está, ves, va a ser bastante pequeño. Pero antes de empezar a dibujar acá, vamos a hacer unas cositas. Vamos a configurar nuestro lienzo para que pueda verse como cuadraditos, como si fuera en baja resolución. Para eso nos vamos a edición, vamos a preferencias, vamos a generales. Y acá le vamos a decir la interpolación de imagen, no debe estar acá en lo que es bicúbica, debe estar por aproximación y conservar bordes. Le damos clic aquí y también vamos a tratar de configurar las guías y cuadrículas. Vamos a sacar guías y cuadrículas y acá le vamos a colocar línea cada un centímetro, ¿no? Acá 1, 1, en subdivisión es 1. Bueno, por el momento son esas dos modificaciones que tenemos que tener en cuenta. Le damos clic en OK y listo. Ahora, acá vamos a empezar a dibujar, pero antes de que dibujemos, por defecto, acá aparece la herramienta pincel. Como pueden ver, la herramienta pincel muestra este degradado, como pueden darse cuenta, y pues no debe aparecer. O sea, con esta herramienta no se puede trabajar. Entonces acá lo que tenemos que hacer es con la herramienta lápiz. Entonces con la herramienta lápiz hacemos esto y como pueden ver, a la hora que nosotros hemos aplicado esa configuración de bordes definidos, es para la herramienta lápiz para que no se vea ese degradado. Entonces aquí sí se está mostrando, ¿no? Muy bien, el tamaño lo vamos a dejar en 1 para poder marcar cada píxel, o sea, vamos a pintar píxel por píxel. Muy bien, vamos a borrar. A la hora de borrar, también igual, aseguremos que el borrador también esté en modo lápiz, porque si le dejamos en modo pincel ocurre lo mismo otra vez, ¿no? Tiene esa apariencia de degradado, entonces eso no. Tenemos que hacer lo que funcione con los bordes definidos. Entonces para eso, recuerden, borrador, cambiamos el modo aquí, donde dice pincel, le ponemos a lápiz y ahí sí ya empieza a borrar como debe ser. Entonces una vez que ya tengo configurado mi lienzo, pues vamos ahora sí a pintar. Entonces para eso, acá en las capas voy a agregar una nueva capa que puede ser el fondo de mi trabajo. Vamos a agregar acá el fondo, si es que desea. Agregamos el fondo, elijo un color, por ejemplo, voy a elegir un color, un amarillo claro, y voy a empezar a pintar. Vamos acá seleccionamos la herramienta lápiz y empezamos a pintar. Acá, por ejemplo, si es el fondo, si ustedes ven, está pintando píxel por píxel. Yo puedo aumentar aquí un poquito, por ejemplo, puedo colocarlo a 4 para poder avanzar, ya que es un color sólido, puedo yo avanzar aquí, ya que es la base. Vamos, pintamos esto de una vez y como pueden ver se está pintando de manera pixelado. Bueno, en este caso estuve avanzando con el pincel a 4, es como un rompecabezas y creo que ya está. Muy bien, hagamos una nueva capa y en esta capa va a ser de repente quizás el contenido o la imagen que ustedes quieren colocar. Y ahora sí, acá yo lo voy a bajar nuevamente a 1 si es que desean, o pueden trabajarlo en 2. Aquí, por ejemplo, yo voy a hacer una especie como de perita. No sé si ustedes la han visto. Por ejemplo, acá hay varios trabajos que ya hemos hecho aquí, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo acá como una perita. Entonces, voy a seleccionar un color para la pera. Por ejemplo, un color más suave. Un color así más claro. Y empiezo a hacer la pera, por ejemplo. Estoy haciendo el contorno de esta pera. Ahí está, ¿no? Entonces pueden hacer eso. Y puedo ir pintando, en este caso, pincel por pincel, como pueden ver. Estoy pintando pincel por pincel. Bueno, acá, si ustedes quieren avanzar, simplemente pueden agregar un valor 4 para que puedan avanzar esta parte interior.
y ya tendrían de una manera mucho más rápida, ¿no? Pero como pueden darse cuenta, es pixelado el arte, ya está. Entonces, bajamos nuevamente aquí a 1. Ya está. Ahora sí voy a aplicar acá técnica de iluminación. Acá debe haber sombra, así que acá le vamos a colocar un poquito más oscuro, un tono más oscuro. Entonces le puedo colocar esto así, miren. Entonces acá la sombra, como pueden ver, así pixelado. Acá queda muy bien. Estamos ahí. Sí, bueno, si hay sombra, eso quiere decir que también hay luz. Entonces vamos a aplicar acá un brillo. Vamos a aplicar una luz, un verde más claro por aquí. Puede ser un tono mucho más claro. A ver, vamos a buscarle acá acá, sí, puede ser esto. Vamos a colocarle aquí. Ahí está. Entonces, como pueden ver, estamos colocándole esto de acá como una especie de luz. Pueden colocarle blanco si es posible. Ahí está. Para que acompañe más. Y podemos colocarle también una especie de una ramita por aquí. Si lo podemos acompañar. Ahí está. Una ramita, como pueden ver. Ahí está. Entonces, de esta manera tengo yo mi diseño, por ejemplo, en Arte Pixel, ¿no? Con Control H, como pueden ver, veo las cuadrículas. Control H activa y desactiva las cuadrículas, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa manera yo tendría, por ejemplo, mi trabajo utilizando este Arte Pixel, ¿no? Entonces, ahí, como pueden ver, se aprecia, ahí está totalmente pixelado. A ver, hagamos otro. Voy a hacer mi logo, que creo que es uno de los más fáciles. Vamos haciendo un archivo nuevo. Vamos a crear aquí, esto es 14 por 14, está hecho. 14 por 14 píxeles y le damos crear. Va a aparecer muy, pero muy pequeño. Pues acá me acerco. Vamos a acercarnos. Voy a agregar una capa y vamos a agregar aquí un color negro para los bordes. Miren. Como pueden ver, se ven las cajitas ahí, que son los píxeles, y listo. Ahora vamos a crear aquí la parte superior. Entonces más o menos es de 3. Colocamos 3 aquí, y por acá también colocamos 3. Ahí está, 3, 3 tendría la parte. Ahora, la parte de abajo es un tono medio rojo. Puedo colocar, a ver, dije rojo, es un rojo. Repasamos nuevamente y lo colocamos otra vez de esta manera. Bajamos aquí y acá también le colocamos 3 y por acá 3. Y tendría yo, como pueden ver, un logo totalmente en Arte Pixel. Bien, no se olviden por el momento, de esta manera hemos demostrado cómo se puede hacer Arte Pixel en Photoshop. No olviden suscribirse, darle like al video para hacer más contenido en Adobe Photoshop. Por el momento lo dejamos ahí. Muchas gracias.